días y bienvenidos. Podéis ir tomando asiento tranquilamente. Vamos a dar comienzo a la presentación de Andalucía Florece en Arte Batik. Rocío Tovar, bienvenida. Gracias, Ana. Y bueno, antes de nada voy a invitar al alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y a la edil de Cultura, Eva Galindo, para que digan unas palabras. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Sé que a Rocío le hace mucha ilusión. Esta experiencia que ha vivido Rocío, sé que ha sido para ella algo único. Ha sido un trabajo y un esfuerzo constante. Es una mujer muy creativa. Aquí se ve, se plasman estas imágenes y desde luego pues ella no lo esperaba, no lo soñaba, lo quería, pero no se pensaba que se iba a convertir en una realidad. Y esta obra pues ha trascendido de nuestras fronteras y ha ido hasta Indonesia, ¿no? Y va a ser un referente desde Tour España para que se conozca esta obra cada vez que hagan algún tipo de evento. Así que tenemos una gran artista en el municipio, hay que apoyar este tipo de iniciativas y desde luego mi agradecimiento y más enhorabuena por su trabajo y su labor. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes y los que no sois de Manilva, bienvenidos a nuestro pueblo, a vuestro pueblo ya. Y gracias, Rocío, nuestra querida amiga, nuestra artista, que bueno, ya hoy a la entrada dice que no sabe muy bien ya, pero que es de muchos sitios, que eso es bueno también, que tenga muchas raíces en muchos sitios es bueno también. Bueno, pues hace unos 5 meses o 6 meses se entrevistó conmigo con la ilusión de poner en marcha esta exposición. Y bueno, desde el primer momento yo creí y apoyé este proyecto. Y hoy cuando entré por la puerta, como que me he quedado sorprendido. Todavía no lo he visto de cerca, pero me acercaré ahora cuando terminemos esto, porque creo que hay que seguir también los pasos que marque el artista en esta presentación. Pero nada más que entrar por la puerta, creo, no sé si os ha pasado todo, pero a mí me ha sorprendido, te impacta. Y ya eso es importante cuando estás hablando de una obra de arte. De modo que muchísimas gracias. Por llevar el nombre de Manilva fuera de las fronteras, por Sabinillas, que yo sé que para ti Sabinillas es muy importante y para todos nosotros, y que tengas mucha suerte, que este es el principio de muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Bueno, Rocío, vamos a tomar asiento, pero antes de introducir a todas las personas que hoy nos acompañan, vamos a introducirlas en el mundo de Rocío Tovar, en el mundo de Bolahora. Así que vamos a escuchar un audio para estar más cerca de ti todavía. Cuando el arte y el viaje se enamoraron a lo grande, con sus luces, sus sombras y todo lo que cabe entre medias. Una historia de amor que reveló una nueva forma de ver la vida, de reinventarla, con creatividad y con alegría. Arte y viajes que desean ser ventanas a mundos, donde la primavera nunca termina, donde a pesar de todo, la vida siempre elige florecer. Una manera de mirar, no solo con los ojos, sino con el corazón, la sensibilidad y la intuición. Una forma de vivir de esas que te remueven por dentro, que te invitan a ser más tú y al mismo tiempo un poquito más de este mundo. Y es que un día la artista entendió que viajar de manera consciente, respetuosa, haciendo inmersión en la cultura, con los artistas del lugar, abre una ventana. Y cuando pinta, cuando crea, se abre otra. Y a veces, solo a veces, esas dos ventanas se alinean y dejan entrar una luz nueva. De esa luz nace Bolahora, de un viaje que se volvió arte y de un arte que encontró su hogar en un viaje. Un camino que empezó lejos, en países que huelen a incienso, a naturaleza salvaje y a espiritualidad, y que sin saberlo la estaban llevando de regreso a su raíz. Porque del encuentro entre esa tierra de luz de donde somos y un arte milenario, nacido en Indonesia, patrimonio de la humanidad, que Rocío Tovar eligió como su medio de expresión artística, nació esta exposición llamada Andalucía Florece en Arte Batik. Y es que nunca imaginó que encontraría en el batik un lenguaje para hablar de su propia tierra.
Lo que más la enamoró, además del proceso de teñido y las herramientas, fue el craquelado, esa huella única cuando el tinte se abre paso en la tela. Para ella, esas grietas simbolizan el paso del tiempo, las cicatrices de la historia, bellas, grandes maestras. Con esa idea fue creada esta colección inspirada en Andalucía, porque como el batik, nuestra tierra florece a pesar del tiempo y de las adversidades, siempre que la cuidamos, que respetamos de dónde viene, de dónde venimos, porque es nuestro legado, es lo que somos hoy. Colores vivos representan a una Andalucía vibrante y luminosa, y las flores siempre presentes simbolizan el renacer, la transformación, la fragilidad, la belleza natural, el florecer. Porque Andalucía, como el batik, también está hecha de contrastes, de lo que se rompe y renace, de la mezcla de culturas que la habitan, de esta manera tan nuestra de hacer sentir bien a quienes vienen a vernos, tan simple y tan bonita, y del arte que la atraviesa. Este proyecto ha sido mucho más que una colección de obras, ha sido un puente, un abrazo entre Oriente y Occidente, entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre un artista y dos mundos que al mirarse con respeto descubren que se parecen más de lo que imaginaban. Una iniciativa innovadora, fruto de un encuentro humano e institucional, el de una artista andaluza y Tour España, que vio en su trabajo una forma hermosa de unir culturas, de mostrar Andalucía en Indonesia a través de una lente única, el arte batik, una expresión artística de su propia tierra, que conecta con las raíces culturales y espirituales del pueblo indonesio. Andalucía florece en arte batik es un gesto de amor, una invitación a cuidar nuestro legado, a mirar bonito, a unir culturas, a sembrar tolerancia. Hoy en este espacio, Andalucía florece una vez más, en tela, en cera, en color. Florece para recordarnos que el arte es lo que nos une cuando todo lo demás parece separarnos. Florece para recordarnos que para renacer solo hace falta una cosa: creer. Qué bonitas las imágenes, Rocío, que hemos visto mientras escuchábamos. Rocío Tovar, también conocida como Volaora. Son muy pocas las personas que están aquí que no te conocen, pero para esas personas, háblanos y preséntate. ¿Quién es Rocío? Pues, bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Bueno, agradeceros de corazón porque estar aquí hoy es muy importante para mí. Y sobre todo porque estoy viendo caras que en años he visto y que he tenido que hacer esto para veros. Entonces yo estoy feliz de que estéis aquí compartiendo pues esta exposición que ha estado lejos, pero también merecía que estuviera en Manilva, en Sabinilla, y sobre todo rodeado de gente aquí a la que quiero mucho y que en mi camino como artista, como persona, pues ha sido fundamental para ser la Rocío que soy hoy, ¿no? Alias Volaora. El proyecto Volaora viene de muy atrás, también tu amor hacia el batik. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino. Volaora empieza hace 10 años y Volaora empieza por una idea de viaje, una idea de documentar lo que viajaba, porque bueno, siempre me ha gustado el arte. Y bueno, descubrí que viajando también se encontraban maneras de unirte al arte local, a la cultura, y eso se hace a través pues de eso, de experiencia, algo más profunda que el mero hecho de viajar y consumir destino. Cuando esto empieza la idea de Volaora es porque me gustaba saber que los demás supieran lo que yo estaba viendo, y sé que yo no era la única persona que vivía como, oye, quiero ir a un sitio y vivir esa experiencia, ¿no? Quiero estar con un artista, quiero hacer un taller, pero entonces hace 10 años o algo más, las redes sociales estaban empezando, como aquel que dice, ¿no, Ana? Entonces no había tanta información y así empieza la idea de Volaora,
de empezar a escribir sobre esas experiencias de viaje relacionadas con el arte. Eso fue creciendo con los años, fui escribiendo, pero en paralelo siempre he sido artista, siempre he practicado arte no solo fuera, desde que era pequeñita. Y bueno, así fue creciendo hasta que Voladora se hizo un blog donde escribía sobre las experiencias básicamente creativas. Te encuentras con el batik, te enamoras de esta técnica. Háblanos un poco cómo es ese proceso y qué significa para ti esta técnica, el craquelado que podemos ver en tus cuadros, y cómo es todo ese proceso también de paciencia, ¿no? Y de amor hacia lo que haces. Exactamente. Después de experimentar mucho, yo encuentro el batik en un viaje a Nepal. Eso, bueno, lo he dicho muchas veces. Fue el primer encuentro, aunque el batik no es originario de Nepal, es originario de Indonesia. Pero yo lo encontré allí y desde que lo conozco, la gente me pregunta mucho, ¿pero por qué el batik? Bueno, había hecho muchas técnicas hasta entonces, había explorado, experimentado, pero en el batik encontré un arte muy intuitivo, un arte que no lo cierras tú, lo cierra el mismo proceso, hay que confiar, hay teñidos, hay ceras y siempre va a haber errores aleatorios que no vamos a controlar. Y todo eso a mí me fascinó porque el realismo también pinté al óleo, pinté acrílico, y yo no estudié Bellas Artes, yo estudié turismo. Que tengo aquí amigas de turismo que muchas veces nos preguntábamos que sí, ¿qué hacemos aquí? Si una era artista, la otra, ¿no? Pero bueno, eso nos unió también y a mí me abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, de esa exploración, cuando yo descubro el batik, descubrí una manera muy tranquila, muy lenta, muy pacífica de hacer un arte en el que se permitían los errores, porque los errores son bonitos y tú no los controlas. Entonces, a partir de ahí, empecé a pintar, sin una idea concreta, a explorar. Eso fue justo cuando retomo yo fuerte la técnica, fue en la pandemia. Todo parece que empieza en la pandemia para muchos artistas, pero fue ahí donde yo instalé un pequeño taller en mi casa y dije, venga, también acababa de ser madre y empecé a explorar en profundidad, y eso ya lo uní pues con talleres en el ayuntamiento. Entonces la exploración empezó y fue cada vez más profunda y cada vez pues más enamorada de la técnica. Tienes otros cuadros que no vemos aquí, de otros lugares del mundo, pero aquí estamos en Andalucía Florece en Arte Batik. Háblanos cómo arranca ese proyecto y cuál fue el primer cuadro que hiciste de Andalucía y por qué. Pues el primer cuadro que hice fue Bolonia. Y fue muy inspirador porque yo Bolonia, ese lugar concreto que yo pinto el Siroco de Bolonia, que es un chiringuito que existe, ya ha cambiado de nombre, pero yo me inspiré con unos amigos que están aquí, con mi amigo Manuel, mi amiga Rocío, porque era nuestro lugar mágico. Era como una medicina, vámonos a Bolonia. Entonces allí era un atardecer, una puesta de sol, Bolonia es fantástica, la luz. Y cada vez que íbamos allí íbamos como a recargar pilas y a desconectar del mundo, ya sabéis lo que es Bolonia, ¿no? Y yo ya tenía la idea un poco en mente, exploré, porque esto no ha sido de un día para otro, tienes que explorar mucho, estudiar estilos. A mí mis alumnas en las escuelas me decían, es que quiero pintar lo mismo. Yo explico la técnica, pero esto es un estilo que se trabaja, ¿no? Y que se trabaja y que no se termina de trabajar en una vida. Pero encuentras un sitio, un estilo con el que te encuentras más a ti. Y no sé, ahí uní todo. A mí Bolonia me parece muchas veces onírico, ¿no? Un atardecer en Bolonia. Es algo que parece fuera, te saca de la realidad completamente. Y ahí fue donde yo pensé que quizás el arte, admiro a los realistas, a los hiperrealistas, los admiro y son profundamente necesarios, ¿no? Tanto como los fotógrafos. Pero a mí me gusta mucho el mundo onírico, irreal,
eso que te transporta, que te eleva. Por eso pinto rosas, ¿no? Por eso pinto colores que te sacan un poco y te invitan más a soñar. Y todo pues fue ahí y pinté Bolonia. Después de Bolonia llegaron muchísimos lugares más, pero ¿cómo entra tu visita a Fitur? ¿Cómo entra Tour España? ¿Cómo se cocina todo antes de llegar a Yakarta? Se cocina a fuego lento, porque trabajar con las administraciones públicas tienen procesos que hay que cumplir y hay que justificar. Yo tuve la suerte que la persona con la que yo me reúno, que Marta Fernández, la consejera de Sudeste Asiático, yo le envié una propuesta cultural por correo electrónico y ella así abierta como, mira, yo soy artista andaluza, hago batik, esta técnica es patrimonio inmaterial por la UNESCO en Indonesia y ¿por qué no hacemos una colaboración? Puesto que allí se entendía más que aquí, ¿no? Y entonces ella me dijo, nos vemos en Fitur. Eso fue en noviembre y así fue. Tuvimos una reunión y en esa reunión yo le llevé un trabajo y le dije, mira, este es mi arte. A ella le encantó, le llevé a Sevilla y ella me explica, dice, mira, nosotros hacemos una promoción de Andalucía en Sudeste Asiático fantástica, porque a ellos les atrae mucho Andalucía, el legado andalusí particularmente, y creo que va a funcionar, podemos crear una colección que promociona Andalucía en Indonesia a través del arte. Eso fue como una idea así. Pero imaginar, nada más que sentarte con una persona, ¿no? Que, bueno, tiene un puesto bastante importante, ¿no? Toma muchas decisiones, son muchas ferias al año, no es solo Sudeste Asiático, es Australia, y que directamente lo vea, fue como ella dijo, ¿no? Después de la exposición, que fue muy bonito porque, bueno, nos tenemos mucho cariño, han sido 2 años de trabajo. Y ella me dijo, dice, mira, parecía una cosa casual, pero estaba destinada a ser. Porque, claro, el proyecto ha sido un proyecto de éxito y estamos todos muy contentos. Está claro que eras la persona indicada, Rocío. Yo lo sé. Hay poca gente que haga esta técnica, entonces eso le sorprendió. Me acuerdo que me contaste que el proyecto, ¿no?, tenía incluido pues algunas de las ciudades y de los rincones más emblemáticos de Andalucía. Pero tú incluiste algunos lugares que no son tan conocidos, aunque para nosotros a lo mejor sean los más importantes. Háblanos de cómo introduces Casares, Sabinillas y La Línea. Pues lo introduzco porque yo lo propongo. No estaba en la ruta que se diseña, no había, es decir, cuando yo empiezo esto, imaginaros que solo estaba hecho Sevilla, como lugares emblemáticos, ¿no? Estaba hecho Sevilla, recuerdo, estaba La Línea, estaba Casares, pero claro, ellos en Indonesia promocionan una guía turística de Andalucía, que es la que allí se propuso, la que se promocionó también en el evento, en la exposición, y entonces ellos están enmarcados en el legado andalusí. Entonces, claro, evidentemente, cuando un indonesio nos visita Alhambra, Granada, Sevilla, ¿no? Málaga y no sé si me dejo, sí, Sevilla y Córdoba. Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿y cómo hago yo para llevarme mi tierra, ¿sabes? Entonces yo negocié un poco la idea y dije, vale. Yo se lo explicaba a Eva hoy, cuando hablábamos de si eran zonas costeras, ¿no?, de la Costa del Sol, a mí me propusieron Nerja, ¿no? Y claro, yo digo, a ver, Marta, dice, sí, una escena de barcas, así como tú las pintas. Claro, a mí me hizo una escena de barcas y lo mío son barcas flotando, ¿sabes? Que no es, todo es más irreal, no es más como yo lo hago, ¿no? Entonces le dije, mira, yo creo que donde yo me puedo inspirar mejor y donde te puedes pintar una escena marítima muy bonita va a ser de donde yo vivo, en Sabinillas, en Manilva. Entonces le expuse la idea, así, le hice como un boceto
y me dijo que fantástico, que para adelante. Y como Sabinilla, introduje Casares porque tenía una torre vigía que forma parte también de su guía, propone la ruta vigía a lo largo de toda la costa y evidentemente la línea, porque la línea de Tarifa fueron las entradas del periodo musulmán, fueron la puerta de entrada. Entonces yo hilé y le dije, ok, va a Ronda porque Ronda lo adoran, va a ir Sevilla, va a ir Granada, la Alhambra evidentemente, Mezquita. Digo, pero estos sitios pues me haría mucha ilusión que fueran y así fue. Bueno, llegas a Yakarta con todos tus cuadros, vas enseñándolo uno por uno, ¿no? Ese momento. ¿Cómo es ese momento en el que la gente, los autóctonos que conocen muy bien la técnica del batik, ven a una artista que viene de España a mostrar un estilo muy concreto, que es el tuyo, con estos colores, y a mostrar rincones que no habían visto nunca? Yo voy a empezar la casa por el tejado. Yo cuando me di cuenta de toda la magnitud, ¿no? Que no era solo artística, era un puente cultural, humano, porque esta técnica ellos la adoran, es patrimonio, es su día a día, es su cultura. Es cuando me viene una mujer y me dice, gracias por amar nuestro arte. Entonces ahí lo entendí todo, porque el proyecto, ¿no? Como ellos dicen, la consejería cuando nos reunimos después de esto dice, mira, es una de las primeras veces, dice que la interactuación del público, dice, ha sido tan dinámica. Dice, hay veces que nosotros hacemos exposiciones, ellos hacen por todo el sudeste asiático, Vietnam, bueno, Australia, y muestran Andalucía por cada sitio. Dice, pero lo mismo ni hablan, vienen, se van, no hacen publicaciones en redes sociales, no interactúan, pero aquello fue un despliegue. Aquello fueron por la mañana y por la tarde 2 grupos, prensa, influencers y medios de comunicación, y todos estaban muy involucrados, preguntando, todos se acercaron a mí, todos me dieron las gracias, todos publicaron, bueno, esta noticia sale en Tempo, que es uno de los medios de comunicación más importantes de Indonesia, en muchas más revistas, los influencers estaban allí encantados, yo estaba en Sevilla, todo, yo estaba en Sevilla, ¿y esto qué? Me decían por Sabinilla. Digo, este es mi pueblo. Digo, tú tienes que ir, y por la línea, claro, que es mi pueblo también, con el Peñón. Y todos los demás me decían, Córdoba, digo, Córdoba es muy bonito, pero cuando vayas a Córdoba tienes que ir a Sabinilla. Muy bien, Rocío. ¿Y allí qué hago? ¿Y allí qué hago? Digo, tú me llamas. Digo, tú me llamas. ¿Sabes? En fin. Embajadora oficial. Sí, claro, a ver, imagínate que ya una vez que estás allí y cuando tú ves que el público reacciona y... ¿Cómo, Mario? Claro, estaba tan lejos y yo tenía un equipazo también, lo reconozco, conmigo venía Beatriz, que ha venido ahora, Bea, tenía a Javi, otro equipazo ahí, todo el equipo de Tour España, Bárbara, iba a venir hoy, no sé, al final no habrá podido, de Fundación Las Fuentes, que ya se encargó de hacer toda la especie de ubicar, contextualizar el legado andalusí, ¿vale? Que para ello era importante. Pero realmente la magia la creó el arte, la creó el puente cultural, lo que hoy ya hablan del turismo sostenible, el turismo que conecta más con las emociones, conecta más con el lugar. Entonces... El turismo que tiene que quedarse, el turismo del futuro, ¿no? Que queremos el abrazar. turismo del presente y del futuro. Hay gente que lo lleva haciendo muchos años, pero ahora parece que se está tomando algo más en serio. Entonces, ahí te das cuenta cuando los destinos quedan más grabados cuando se usa el arte y un arte de ellos, ¿no? Que era lo que decía, dice, es que nunca hemos venido a ver una promoción con un arte nuestro. Y tú eres andaluza, ¿qué haces haciendo eso, no? Que explotaría la cabeza, ¿no? Sí, wow. Sí, sí. Y también, claro, como comentabas al principio, pues se sentía muy orgulloso, ¿no? De que tú abrazase el orgullo, su arte. El orgullo yo le pondría las comillas, porque eso es lo que se percibía allí.
Era como, ellos yo creo que no eran conscientes de la magnitud que puede tener su arte, ¿no? Y eso era sobre todo cuando venían y me decían, gracias, es precioso, ¿cómo lo has hecho? Y había gente que entendía batik, ¿y eso cómo lo has hecho? Y yo decía, pues, y se lo explicaba, digo, pues sí, ¿sabes? Es fácil, ¿no? Para mí, digo, pero más que eso es un estilo, ¿no? Me vuelvo a... Luego veremos ese vídeo resumen de la experiencia en Yakarta, pero Rocío, para ir finalizando, para entender tu estilo, ¿qué significa para ti las flores y el color rosa? Color rosa, hablé con Marisa, ¿verdad? El color rosa es un color sereno, un color que no te mira, no ves realmente la realidad. Lo vuelvo a decir, antes empecé diciendo eso, ¿no? Te transporta a otro mundo. Entonces, Andalucía Florece en Arte Batik tiene un sentido porque la obra se crea en torno al florecer. El rosa representa, ¿no? Para mí en cada obra, lo emblemático de ese lugar y lo que hay que proteger. Y se protege con flores. Yo lo protejo siempre con patrones florales, muchas veces autóctonas del sitio, muchas veces imaginarias, porque esto es una llamada en esa línea del turismo sostenible, del proteger nuestro legado, de protegernos a nosotros mismos también en eso y de ser buenos viajeros y intentar cuando llegamos a los sitios no consumirlos, sino honrarlos. La idea de las flores y del florecer y de todo es por ese renacer que es un acto de fe, porque al final para renacer lo único que hay que hacer es creer en la vida, ¿no? Lo que nos va trayendo y lo que yo hablo de monumento, hablo de personas también, se podría humanizar, ¿no? Y la idea realmente es de protección y de que esas flores simbolizan la alegría de Andalucía y cómo al final, por todos los contextos difíciles en que nos encontremos también en el mundo, las guerras, los desafíos, el impacto medioambiental, todo eso, que al final es esa atmósfera, ¿no?, que se crea, intentar de esa parte bonita, porque si al final lo miramos desde un jardín interno, creo que al final vamos a terminar protegiendo más nuestro legado, protegiéndonos también a nosotros mismos, ¿no? Y esa es la simbología unida se craquelado. Qué bonito, Rocío. Bueno, pues si te parece, vamos a ver ese vídeo de esa experiencia en Yakarta y ya casi que nos vamos a despedir. Muy bien. Pero primero vamos a ver esas imágenes que nos va a poner el compañero.
acabamos de ver el vídeo oficial de Tour España, Rocío. Muchísimas gracias por enseñarnos tu arte con tantísimo cariño y tantísimo amor. Ahora vamos a levantarnos y vamos a dar una vuelta por la sala mientras escuchamos unos poemas, cada uno dedicado a una de las obras, pero para finalizar, Rocío, quiero que tú pongas el broche final a esta presentación. Pues bueno, gracias a todos. Muchas veces es un esfuerzo, ¿no? Guardar un ratito para eso, para compartir un rato de arte, porque bueno, os lo agradezco a Eva de Cultura, gracias por tu equipo, por hacerlo posible, a Mario por apoyar siempre, a Marco, a Pilar por estar aquí, a todos. No voy a empezar a nombrar a cada uno, si no me quedo, pero agradezco porque al final estas cosas no nacen de una, sino se construyen con todas las personas que te van apoyando en el camino, ¿no? Y así realmente se ha construido Andalucía en Arte Batik, con el apoyo de todos. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, Ana, también. Pues nada, disfrutar.